Yo les voy a pedir, hermanos, como es costumbre, que estemos de pie a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ir de inmediato al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a leer desde los versos 1 y hasta el 8. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Vamos a leer desde la Nueva Traducción Viviente, aunque usted ahí tiene la Reina Valera. Yo me voy a permitir leer desde la Nueva Traducción Viviente por un tema lingüístico. Leemos, dice: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a la casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora presentamos la exposición de tu palabra. Damos gracias por todo lo que tú has hecho en medio nuestro. Oramos, Padre, para que tu palabra pueda calar en cada corazón de los que estamos en este lugar. Padre, que tú puedas hablar a nuestras vidas como tu palabra quiere hablarnos. Padre, que tú quites cualquier adulteración humana de tu palabra y que ella sea capaz, como lo es, de transformar, si es predicada fielmente, el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, trata con nosotros. Trata con los que no te conocen y concédeles, si fuese tu voluntad, el arrepentimiento. Señor, y trata con los que te conocemos para que te conozcamos más. Padre, te damos gracias porque la exposición de tu palabra es una adoración genuina de tu iglesia. Bendícela y háblanos una vez más. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Puede sentarse. Como usted ve, hoy estamos haciendo un paréntesis en la serie expositiva de Tesalónica. Ya estamos llegando al final de la exposición de la carta a los tesalonicenses en su segunda epístola. Sin embargo, dada la ocasión y que hablamos un poco del evangelio como tal, me paré en este texto que considero un texto muy conocido por todos, un texto que la tradición trata con mucha frecuencia, que el evangelicalismo trata con mucha frecuencia, y es el texto de los 4 amigos que llevan a un paralítico a los pies de Jesús. Mucho se ha dicho sobre este texto. Muchas variables hemos encontrado al respecto. Sin embargo, yo quisiera traer otra perspectiva en esta noche, respetando todas las que hemos visto, todas las ideas a las que hemos llegado, todos los detalles del texto que usted podría tocar, pero vamos a ver un poco más amplio el pasaje, a ver exactamente qué nos quiere decir el Espíritu Santo y sobre todo, ¿verdad?, qué quiere tratar con la vida de cada uno de nosotros. El título del sermón en esta noche es justamente, como leímos en el versículo 5, y yo quisiera que fuésemos al verso 5, vamos al verso 5 del capítulo 2 de Marcos. El texto dice: al ver Jesús, leemos de la Reina Valera, la fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Por favor, contextualice un poco. Estamos hablando de una situación importante. Hay un hombre enfermo. Hay una persona que está imposibilitada
Y hay una compañía de personas que llevan a este hombre buscando una solución. No estaban buscando ninguna sanidad del alma o ninguna salvación o ningún perdón de pecados. Lo que estaban buscando era la recomposición neurofisiológica de aquella persona que había caído en una parálisis. En otras palabras, estaban buscando una sanidad física, lo cual es muy legítimo. Pero cuando contextualizamos un poco el pasaje, nosotros quisiéramos verlo desde algunos aspectos. Alguien dijo lo más relevante de este pasaje por la disrupción que Jesús hace. En la analogía del texto va a ser justamente el perdón de pecados. Cualquiera podría tomar ese pasaje y comenzar a narrarlo estelarmente. Y si lo fuésemos a narrar estelarmente, estuviéramos viendo, imagínense, en las casas de aquella época, de la Palestina de aquella época, las casas tenían un tejado, pero este tejado estaba mezclado con barro y paja. Y estos tejados tenían siempre una escalera trasera por la cual la gente subía, porque era común que en los tiempos de calor la gente durmiese en el techo. Es normal, ellos sabían que había una escalera, sin embargo, abrir un espacio no era algo tan fácil. Abrir un espacio entre el barro, alguien comenta, fue una gran obra de demolición la que hicieron para llevar al paralítico a este lugar. Quitar la paja no era problema, pero el barro sí era un poco complicado. Y usted va haciendo algún tipo de síntesis en su cabeza y va narrando la historia y usted dice, bueno, pero llegan y heroicamente se postran frente a Jesús y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Imagínese que usted venga a este lugar con una necesidad física y alguien le diga, mira, tus pecados te son perdonados. Es ahí en ese momento que un comentarista dice, bueno, justamente por la disrupción que Jesús hace, lo más importante del pasaje parece ser que Jesús apunta más al perdón de los pecados que a las sanidades físicas. No es un mensaje muy popular para mucha gente en este tiempo y con esto no quiero afirmar de que Jesús no te puede sanar físicamente. Sin embargo, el énfasis que le da Jesús al orden de los eventos implica claramente en qué está enfocado el maestro en su exposición. Y lo vamos a deconstruir un poco más el pasaje. Recuerde que Jesús estaba en la casa. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la casa? Predicando la palabra. Y en la exposición de la palabra aparece una persona. Él pudo haber hecho un milagro para demostrar grandeza, sin embargo, el mayor milagro que hizo fue el perdón de pecados. Y de hecho, la controversia viene del hombre que ha perdonado los pecados, que se arroga el título de perdonador de pecados. Pues en ese contexto vamos a elaborar un poco y para tratarlo en una perspectiva correcta, recuerde que el título que estamos tratando se llama Tus pecados te son perdonados. Me gustaría que fuésemos al mismo Evangelio de Marcos, al capítulo 1, versículo 16. Dice el texto: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Vamos a ver el próximo verso. Versículo 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y enseguida, el texto dice, el verso 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Verso 20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros también le siguieron. Fíjese que el texto, y es importante, mire, vamos a hacer un poco de exégesis o de interpretación bíblica. El texto va a tomar ciertas historias que ninguna pasaron en el orden cronológico que se está narrando, y esto es importantísimo. Si los eventos, yo le comentaba a un grupo, a los diáconos y a los pastores, si los eventos del texto
o del Evangelio no son cronológicos. ¿Qué exactamente hace el autor agrupando estos eventos? ¿Qué quiere comunicarnos? Cuando usted agrupa una serie de eventos que no son cronológicos, es decir, que no suceden en orden de tiempo, ¿por qué usted los agrupa? Usted quiere justificar una hipótesis mayor. ¿Me doy a entender? Si usted toma un grupo de ejemplos, usted toma la Revolución de Abril, usted toma la España boba, usted toma la Odebrecht, usted toma el gobierno de Horacio Vázquez. Hubiese sido muy buen presidente en esta época, ¿verdad? Usted toma todos esos hechos y usted los plasma en un libro y usted no los coloca cronológicamente porque están divorciados hasta por más de 100 años algunos. Entonces la importancia no son los eventos como tal, sino por qué el autor está plasmando estos eventos, porque quiere decir algo más importante. Y esto es importante que lo entendamos, valga la redundancia. Porque de qué exactamente nos está hablando Marcos al citar estos pasajes de los discípulos que siguen a Jesús. Más adelante, fíjese que va a pasar algo. El versículo 21 del mismo Evangelio de Marcos, vamos a Marcos 1:21. El texto nos lleva a una actividad. Viene el discípulo, viene ahora la actividad del ministerio de Cristo. Y fíjese qué interesante, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Verso 22. Y se admiraron de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, el corazón del Evangelio de Juan en los primeros 3 capítulos tiene literalmente que ver con un conflicto de la autoridad. Nada que ver con las autoridades terrenales, tiene que ver con la autoridad del Hijo llamado Jesucristo y la autoridad del sistema religioso de la época. Lo primero que el evangelista muestra es que hubo personas que estuvieron dispuestos a obedecer la palabra de Dios, algo que convoca a autoridad. Primero Simón, Andrés, luego los demás lo dejaron para seguirlo. Luego vemos que Jesús entra en la sinagoga de Capernaum y pasa un evento donde se demuestra la autoridad. Dice, se quedaban admirados porque enseñaba como quien tiene autoridad. Pero esta tesis la vamos a ir reforzando un poco más adelante. Cuando usted sigue leyendo en el mismo capítulo 1, pero el versículo 29, nos vamos a topar con algo interesante. Marcos 1:29. Dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Versículo 35. Verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Verso 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Esto es muy importante. Verso 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Seguimos. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Luego vamos a ver el ejemplo de un leproso. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y ya usted sabe cómo termina ese evento. Jesús le dice, quiero y puedo, básicamente. Ahora, entrando en el capítulo 2, que es el texto que hemos seleccionado, ¿y por qué hago esta introducción contextual? Porque es importante, hermanos, antes de usted tomar un texto bíblico, entender exactamente en qué contexto se está hablando. ¿Cuál es la línea que el autor nos lleva? El capítulo 2 del Evangelio de Juan Marcos o de Marcos empieza con una historia
que va a ser la primera de 5 historias donde se va a narrar algo acerca de Jesús y una contradicción con los fariseos. Estas contradicciones con los fariseos van a demostrar claramente cuál era el objetivo del ministerio de Jesucristo y por qué no calaba tan fácilmente en la vida de ellos. La primera controversia que vamos a ver se da en este pasaje del capítulo 2, versículo 1, la sanidad del paralítico. Luego, la llamada del publicano cuando lo invitan a comer. Luego, vemos la cuestión del ayuno. Luego, la defensa de los discípulos por parte de Jesús porque espigaban en el día sábado. Y finalmente, el sanar de aquel hombre que tenía la mano deforme. Esas 5 cosas vemos de Jesús que van todas a entrar en un conflicto con la religión de la época. Marcos es el evangelista que no escatima esfuerzo para llamar a la religión negocio. Usted dirá, ¿en qué parte del evangelio se narra eso? Justamente cuando Marcos narra la pasión de Cristo, capítulo 11, cuando Marcos entra, justamente ¿cuántos recuerdan el pasaje de la higuera estéril? Muchos deben haberse preguntado qué hace ese pasaje justamente en el dictado, en el concurrir de los días y de los acontecimientos. ¿Qué implica que Jesús maldijese una higuera? Mucha gente dice, bueno, pero ¿y qué culpa tenía la higuera? Porque el evangelista dice que no era tiempo de producir higos. Pero recuerde que Jesús va ese mismo día, después de pasar por la higuera, a entrar al templo y a limpiar todo lo que estaba ahí. La higuera era un ícono nacional del pueblo judío. Y Jesús estaba claramente protestando y diciendo, la religión se ha corrompido, ustedes han vuelto mi casa, que estaba dispuesta para la oración, la han convertido en una cueva de ladrones. Y Jesús mezcla 2 textos, de Isaías y de Jeremías, que la gente los conocía a precisión. La higuera era literalmente la religión oficial que estaba puesta para dar fruto, pero no había dado fruto. Y solo para que tenga un dato académico, la higuera tenía que tener brevas, aunque no era tiempo de frutos porque estábamos en la época de abril y la higuera produce frutos en agosto aproximadamente. Las higueras que habían sido fértiles en la temporada pasada dejaban higos, dejaban unas pequeñas brevas que anunciaban que iba a ser fértil. La proclamación de Jesús era, esta religión es muy frondosa, tiene muchos doctores, pero nunca ha tenido señal de dar ningún fruto. Es ahí que encaja en teología bíblica el hecho de la maldición de la higuera estéril. ¿Por qué Marcos nos habla de este conflicto constante? Y no se preocupe que yo lo voy a hacer muy digerible este mensaje. Vamos hacia un lugar, pero no podemos violentar el contexto. Lo primero que vamos a ver es el detalle que el evangelista dice que ya no cabía la gente en aquel lugar. Y yo quisiera detenerme en ese punto cuando el texto dice ya no cabían ni aún en la puerta. Y lo vamos a ver versículos 2 y 3 del mismo texto, Marcos 2, 2 y 3. Dice, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Hay un contraste que se da. Hay un contraste interesante que se da en el texto en griego aquí, por lo menos en las copias de los originales, y es entre la palabra multitud y casa. Yo quiero hacer esta puntualización. En la introducción estuvimos viendo un poquito en el capítulo 1 que las multitudes le seguían y Jesús le huyó a la multitud para irse a las ciudades vecinas para predicar el evangelio. Es decir, las multitudes parecían estorbar a Jesús. En el capítulo 2 vemos de nuevo un tumulto y una multitud que impedía que un hombre entrase, el paralítico entrara en contacto con Jesús. Y en todo el evangelio de Marcos nos vamos a topar con que la multitud estorba. Literalmente todos los textos en el evangelio de Marcos que hablan acerca de multitud, literalmente hablan como que estorbaban. Esto no es para hacer un dogma ni para hacer una doctrina, absolutamente, pero debemos seguir la línea editorial que lleva el escritor. ¿Qué significa que estaban repletados? ¿Y por qué
Y ahora me va a entender por qué hice ese recorrido por el capítulo 1. ¿Cuántas cosas milagrosas vimos en el capítulo 1? La expulsión del demonio, la sanidad de la suegra, ese es el milagro más grande. Amén. Hay documentos que dicen que fue que la sanó, pero la dejó muda. Amén. Gloria a Dios. Elementos milagrosos que vamos a ver en todo el recorrido del capítulo 1 y del capítulo 2. Y vamos a ver que las multitudes comenzaban a seguir a Jesús. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Jesús habla claramente y dice: ustedes me siguen por los panes y los peces. Las multitudes reaccionaban con sorpresa y agrado, y los fariseos reaccionaban estudiando lo que este maestro decía y estaban en total desacuerdo. Atienda esto. La multitud ignorante, literalmente, reaccionaba con asombro. Los doctores de la ley reaccionaban con rechazo. ¿Qué estaba pasando aquí? Que el elemento de que ya no cupiesen en la puerta debe llamarnos a la atención en cuanto a las motivaciones de esta multitud. Y yo quisiera triangularlo y llevarlo a esta interpretación o esta posible interpretación. Y yo quisiera citarla literalmente. Es de un comentarista llamado Edwards. Dice: interesantemente, las palabras griegas para multitud y casa producen una rima de aliteración. Casas o lugares privados, en contraste, proporcionan un lugar de revelación especial e instrucción de los discípulos, inclusive los miembros del círculo íntimo de Marcos. El contraste entre multitud y casa ayuda a ilustrar un tema más grande en Marcos, que el entusiasmo por Jesús y la proximidad a Él no son lo mismo que la fe, y estos dos pueden llegar a oponerse en sí mismos. ¿Qué quiere decir el comentarista de apellido Edwards aquí? Que si la multitud es muchedumbre y la casa es intimidad, aunque la multitud reaccionase con alegría y maravilla, pero no llegaron nunca a profesar una fe salvadora ni una actitud de discípula. Me explico. Eran muchos y estaban cerca del maestro, pero nunca mostraron un cambio genuino en sus vidas. Sin embargo, el cambio genuino era para los que estaban en intimidad con el maestro. Y esto es importantísimo porque ilustra dos temas elementales en el Evangelio de Marcos. Discipulado, fíjense que el evangelista inicia clara y contundentemente hablando de personas que por la autoridad de la palabra de Jesús lo dejaron todo y comenzaron a seguirle a Él en obediencia y fe, contrastando el tema de las multitudes que finalmente lo que se convirtieron fueron en estorbos. Personas que estaban cerca de Jesús, pero que nunca fueron transformados por Jesús. Mira, mi hermano, y esa es una realidad constante. Tú puedes cantar como un cristiano. Tú puedes saberte todas las canciones de la iglesia. Tú puedes ser pastor o diácono y puedes ser literalmente una persona que no ha conocido el Evangelio de Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? El hecho de que tú tengas cercanía con la iglesia no te hace a ti un discípulo de Jesucristo. Hay mucha gente que se debate entre el tema de la cercanía y yo iré un domingo. Mi hermano, venir un domingo a la iglesia no es un privilegio que tú le das a la iglesia, es un privilegio que la iglesia te da a ti de tener un contacto transformador con la predicación expositiva de la palabra de Dios. Te puedes pasar la vida entera siendo de los que hacen algo dentro de la multitud y finalmente nunca llegar a ser un discípulo de Jesús. Y estamos plagados de eso, mi hermano. Estamos llenos de personas que tienen algún tipo de cofradía, algún tipo de actitud piadosa, pero no tienen una verdadera vida de piedad. Hoy en día el Evangelio, como tal, mucha gente utiliza palabras como
bendiciones. Ustedes ven lo que yo siempre digo, usted se tira un selfie y usted dice, la niña bendecida de Jehová. Y una presidente enorme ahí detrás. No porque literalmente tomarse un trago de alcohol sea pecado, porque no lo es. Pero hay un tema de contrastes en cuanto a la ética y a la cosmovisión del cristianismo. Hay un tema claro y contundente de cómo vive un creyente la vida cristiana dentro de un mundo secular y cómo debemos diferenciarnos. Hermanos, y el peor problema es que tenemos multitudes a las que no le estamos siendo honestos. Usted está aquí en esta noche y usted vio un drama muy interesante, cantó canciones muy bonitas, pero al final del día podría ser parte de la multitud, de los que tienen un contacto con Jesús, pero no son transformados por Jesús. Tú tienes que tomar decisiones. Y el concepto de intimidad, como bien señala Edwards, va a ser impresionante en este pasaje. Porque mientras más intimidad tengo, de hecho alguien dijo, no tengas una amistad íntima con alguien que no sea amigo de Jesús. Nunca intimes tu vida con alguien que no sea un amigo de Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque se supone que hay un aprendizaje y hay una absorción conductual cuando estamos compartiendo nuestro tiempo, nuestra vida con alguien. La pregunta es qué tú estás consumiendo de la gente con la que te codeas y qué tú les estás enseñando a la gente que te codeas. Pero no se queda ahí y se pone aún más interesante. Cito a Edwards de nuevo, dice él, una multitud de gente se reúne enfrente de la casa tapando la puerta. En este evangelio a menudo aparecen las multitudes alrededor de Jesús, pero mientras puede que respondan con maravilla a estos milagros, no responden convirtiéndose en discípulos, son pasivos y particulares. El único y más común atributo de las multitudes en el evangelio de Marcos es que impiden el acceso a Jesús. Termino la cita. Al final del día, que vengas a la iglesia no significa que eres un cristiano. Recuerde lo que dijo Keith Green. El hecho de que tú te consideres una hamburguesa porque vas a McDonald's, eres una persona desquiciada. Es como lo que él dice es, el hecho de que tú vengas a la iglesia no te hace cristiano, como el hecho de que vayas a McDonald's no te hace hamburger. Una de las expresiones más interesantes que yo he oído en estos últimos tiempos son de personas que van a iglesia y son capaces de decir yo no soy cristiano. Cuando una persona va a una iglesia donde se predica un evangelio fiel a la palabra y es capaz después del tiempo de decir yo visito la iglesia pero todavía no soy cristiano, es porque está siendo expuesto a un evangelio claro. Porque el hecho de que tú estés sentado ahí o que te sientes en una iglesia que se denomine cristiana absolutamente no te garantiza nada. Nada. ¿Sabías eso, verdad? ¿Usted lo sabía eso? Sin embargo, si en tu corazón hay una convicción de arrepentimiento y fe salvífica, bienvenido al Evangelio del Señor Jesucristo. Eres un cristiano, eres un hijo de Dios. Si hay arrepentimiento genuino en nuestro corazón y hay fe depositada para salvación, entonces usaba Montalvo una expresión y decía, bueno, es esa gracia irresistible, literalmente es ese momento donde Dios te llama y tú no puedes resistirte porque cuando Él da una orden de salvación a tu corazón, tú vas a venir, aunque seducido pienses que has tomado una decisión, fue el Espíritu Santo que obró en ti. Un muerto no puede venir a vida sin que primero lo resuciten. Y dice el texto, Él nos llamó de la muerte a la luz, a la vida, de las tinieblas a su luz admirable. Algo también que quiero destacar de este pasaje y es cuando vemos en el versículo 3 de Marcos 2 en adelante, Marcos 2:3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico
que era cargado por 4. Esta versión es más fiel al texto ahí. Mucha gente dice, bueno, eran 4. No, vamos atrás. El texto ahí literalmente dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico, y dentro de esos unos habían 4 que los estaban cargando. La gente siempre supone que eran 4 personas que aparecieron de la nada. Parece que un grupo de personas venía cargando venía con el grupo, y 4 de ellos cargaban a la persona. Versículo 4. ¿Por qué esto es importante para la interpretación? Porque nos da más detalles en el texto. Nos da más precisión y más amplitud sobre las cosas que estamos manejando. Dice, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Como dije anteriormente, fíjese todas las acciones que estas personas hicieron para llevar el paralítico hacia Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús anteriormente? ¿Estaba predicando qué cosa? Diga conmigo, predicando la palabra. Dígalo de nuevo, predicando la palabra. Es interesante que ahí utiliza literalmente la palabra logos, que es verdad, y Jesús más adelante va a decir, bueno, pues yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es el único que puede atribuirse la idea de predicar de sí mismo. Amén. Jesús es el único que podía atribuirse la idea de predicar de sí mismo, y que tenía la capacidad de decirle a la gente, sígueme, que yo te guío hacia la eternidad. Mire, mi hermano, solo los falsantes son capaces de prometer cosas que saben que, 1, no son literales ni están escritas en el Evangelio, y 2, ellos saben que no pueden cumplirlas. ¿Usted se imagina decirle a una cantidad de personas, sígueme que yo te voy a guiar? Jesús decía, yo soy la puerta, siempre absoluta o absolutistamente. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Y lo que quiero destacar es que Jesús estaba predicando de sí mismo. Y mira qué interesante. Hagamos un símil entre este lugar. Usted ha venido aquí y en este lugar debería estarse predicando la palabra de Dios. Pero hay 2 posiciones. Usted que trajo a alguien hoy, usted debe hacer todo lo posible para que ese alguien se exponga a la persona de Jesús. Y en el lugar de los que estamos enseñando debemos enseñar fielmente hacia la Escritura. Ahí hay una conjunción importantísima, porque 1, la sanidad genuina va a venir en los lugares donde hay predicación fiel al Evangelio. Por favor, no confunda sanidad física con la sanidad que verdaderamente tiene más trascendencia. Con esto vuelvo y digo, no quiero desdeñar a cualquier persona que haya recibido una sanidad física o que anhele una sanidad física, pero la triste realidad o la gloriosa realidad, depende de cómo lo veamos, es que hoy, mañana o pasado mañana vamos a partir. Si tu alma no está sana de pecado, no sirve de nada que te sanen el cáncer 20 veces. Procura de que Jesucristo verdaderamente te llame de la muerte a la vida eterna. Las famosas inscripciones de las catacumbas, estamos hablando de más de 100 kilómetros de tumbas. 60 se calculan en Roma, 60 catacumbas o 60 nombres que se le atribuyen a las catacumbas. Las más tempranas, todas estas inscripciones, no vamos a hacer una clase de geografía sobre las catacumbas, pero todas estas inscripciones tenían un común denominador, que era la palabra paz. Si usted busca las catacumbas de Calixto o de San Calixto, son de las más grandes, usted se va a topar con muchos íconos, pero con todos ellos, muchos de los cristianos usaban la palabra paz. Decían, ha descansado en paz, ha muerto en paz, ha ganado en paz, vivirá en paz,
¿Por qué? Porque literalmente la eternidad está asegurada en paz para nosotros, porque así como el paralítico, ellos y nosotros hemos tenido un encuentro con aquel que no solo sana la parálisis neurofisiológica, sino con aquel que sana el corazón que nadie puede sanar para eternidad y para vida. Tal cual como leímos en el texto de Isaías 53. Y como cantábamos, Él cargó una cruz que me tocaba a mí cargar. Y ese es un tema cristológico cardinal. La muerte de Cristo. Cristo no tenía por qué morir por ti y por mí. Sin embargo, Él decidió morir por ti y por mí. O para propiciación de todos, o para expiación de aquel a quien Él quisiera redimir. Pero aquí se da algo muy interesante. ¿Por qué tú invitas a alguien a la iglesia? ¿Cuál es la motivación exacta para tú invitar a alguien a la iglesia? Yo quiero que tú vayas a mi iglesia porque mi iglesia es cool. Yo quiero que tú vayas a mi iglesia porque yo soy de la iglesia del momento. Yo quiero que tú vayas a mi iglesia porque en mi iglesia cantó Montalvo. O yo quiero que tú vayas a mi iglesia porque en mi iglesia es que tú tienes que ir. Mi hermano, esa no es la motivación. Tú puedes tener cantidades de formas de decir, yo tengo un evangelismo interesante. Yo traje una gente engañada. Usted ha oído mucha gente que hace esos cuentos. Y yo le dije, vamos para una reunión. Y cuando abrió los ojos, ¡tarán! Y aquí estamos en la alabaré, alabaré. Y usted dice, gente, y a mí me llevaron y gloria a Dios, pero esa no es la forma correcta. Una persona que conoce la verdad, defiende la verdad, predica la verdad y enseña la verdad a todo costo. Y cuando alguien viene, va a venir detrás de la verdad. Así decía Juan Hus, predica la verdad, enseña la verdad, vive la verdad y muere por la verdad. Es la idea clara de lo que vemos en este lugar. Estas personas llevan al paralítico y vencen todos los obstáculos. Yo me sorprendo y me maravillo positivamente de que hoy, un día tan aciago, tan difícil, tan lluvioso, estemos tantos aquí. Pero eso no es suficiente. ¿A cuántas personas, no a una actividad especial, a una actividad donde la gente se expone a la palabra de Dios constantemente? ¿A cuántas personas les compartes esa verdad? En el tema de integración doctrinal hemos estado hablando de la responsabilidad y de la necesidad que tiene la gente de poder convivir con lo que le enseñan y poder integrarlo a su diario vivir. Pues justamente eso es lo que pasa, mi hermano. Ni siquiera entendemos con claridad el evangelio. Y por eso distorsionamos el evangelio. Por eso hay mucha gente que anda detrás de los panes y los peces o de las sanidades. Uno, porque hay muchos que promocionan eso. Mi hermano, eso es un agregado. ¿Tú te imaginas que en este lugar, y era como yo decía en un programa de radio recientemente, yo decía, bueno, cualquier actividad que se haga, al final del día, yo quisiera particularmente, y ese es mi pensamiento, a mí no me preocupa cuánto dinero te ganaste. No me preocupa cuánta gente fue al evento, más me preocupa cuántas personas a la hora de ser expuestas al evangelio dijeron, yo acepto a Jesucristo en arrepentimiento por mis pecados y pongo mi fe por la eternidad en Cristo literalmente. Una persona que profesa ese tipo de convicciones es como el mensaje de Pedro en Hechos 2. Usted se puede vestir como usted quiera. Pero cuando usted conoce el evangelio y a usted lo expone en el evangelio, si usted aprende y recibe el evangelio, usted puede denominarse un verdadero evangélico. Evangélico es aquel que promueve y profesa las verdades del evangelio. No ciertos dogmas o doctrinas, las verdades cardinales del evangelio. Arrepentimiento por la sangre de Cristo, salvación por la sangre de Cristo, y esperanza en la resurrección y la segunda venida de Cristo. Jesús les predicaba la palabra. ¿Cuál es la base del ministerio de la iglesia? La predicación de la palabra.
Hacer actividades es bueno, que te expongas y vengas es buenísimo, pero la exposición de la palabra es lo único que te garantiza un cambio de vida a ti. ¿Tú quieres familia sana? Bueno, pues la palabra es la única que nos permite a nosotros eso. ¿Tú quieres una vida sana, equilibrada? Es a través de la palabra de Dios. ¿Queremos una iglesia sana? Es a través de la palabra de Dios. Y finalmente quiero tocar este aspecto del texto, que es para mí el elemento central. Y es en el versículo 5. Y yo quisiera que lo leyésemos todos juntos. El verso 5. Léalo conmigo, por favor. Dice: al ver le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y el texto no solo dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Hay que hacer honor al texto. Una de las cosas que el Evangelio de Marcos relata es cómo Jesús premia a los que perseveran en la fe. Y yo creo, y en esta iglesia estamos muy convencidos doctrinalmente de la perseverancia de los santos. ¿Qué significa esto? Que el Señor es el que nos ayudará a perseverar hasta el fin. Que en nosotros no existen cualidades o capacidades para bajo nuestras fuerzas llegar hasta el final diciendo: lo logré, aquí llegué. Respetamos a los que piensan así, los consideramos nuestros hermanos. Sin embargo, creemos claramente en cómo dice Juan en el capítulo 10, dice: bueno, mis ovejas oyen mi voz. Más adelante dice: yo las tomo en mis manos y nadie las arrebatará de mis manos. Absolutamente nadie. Lo que dice Judas, para presentarlas o presentaros santos y sin manchas y sin caídas en aquel día. Pero aquí sí se muestra algo importante. El Señor premia la perseverancia de la fe. No estamos hablando de fe salvífica, mi hermano. Estamos hablando de hombres que perseveran. Estos paralíticos perseveraron. Y perseveraron y caminaron y perseveraron y caminaron hasta que lograron su cometido. Su cometido interno era exponerlos a Jesús. Pero no solo se muestra este caso. En el Evangelio de Marcos vemos a Jairo y su hija. Jairo no se detuvo por la multitud, ¿cierto? Jairo no se dejó disuadir por la multitud. ¿Usted te recuerda al ciego Bartimeo? Que le decían los mismos de Jesús, le decían: haz silencio, y él voceaba más alto: Jesús, hijo de David, ten misericordia, cállate. Y ahí voceaba más alto. Perseveraba. Se muestra claramente cómo en el Evangelio la perseverancia es una actitud importante. No hablo de la perseverancia para salvación, hablo de la perseverancia en nuestras convicciones. Hermano, si eres de la fe, persiste en la fe hasta el final. Si abrazaste la fe, persiste. En toda área de pensamiento en la vida tendrás opciones para desistir. Siempre habrá alguien, siempre habrá un Simei que te diga y te recuerde lo malo que has sido, lo que no sabes hacer bien o los errores que has cometido. Pero siempre habrá una oportunidad de exponernos al Maestro. Mira, mi hermano, lo que necesitas es exponerte al Maestro. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. La gente no entendió eso. ¿Qué entendió la gente? Bueno, pero lo trajimos para que lo sanaras. Y él dijo: no, lo más importante aquí es que tus pecados sean perdonados. La multitud no entendió eso, los fariseos lo entendieron muy bien. Dijeron: pero tú eres Dios ahora. Porque solo Dios perdona pecados. Y literalmente era una declaración abierta de que quien estaba en esa sinagoga, en esa casa, era no solo Jesucristo, el Hijo de Dios, como el arrianismo lo colocaba, no. Estaba Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Tú tienes problemas, tienes situaciones. Estoy seguro de que tú quisieras que en este momento todos tus problemas fueran resueltos.
Si alguien te pregunta a ti, ¿qué tú necesitas para que tus problemas sean resueltos? Tú vas a decir, bueno, yo lo hago con 1 millón, pastor, de dólares. 1 millón de pesos ya no es dinero. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes sí son hipócritas. ¿Cuántos dicen? Dígame, mi hermano. Aquí no somos de los arrebatos, pero lo sabemos. Si usted se le acerca a alguien en este momento y le dice, ¿qué necesitas? Gentilmente le va a decir, yo necesito un siervo varón. Amén. Está está haciendo señas. Y generalmente nosotros triangulamos y llevamos a Jesús, como siempre hemos dicho, así Jesús fuera el genio de la lámpara de Aladín. ¿Qué necesitas? Necesito sanidad. Ese es el mal, el germen de la teología de la prosperidad. ¿Qué necesito? Necesito un Bentley. ¿Qué necesito? Necesito una villa en casa de campo, porque mira, días como hoy, fines de semana, yo necesito estar retirado adorándote allá, pero retirado. No es malo tener una villa, nada de eso, mi hermano, pero lo más importante es tener tu relación en orden con Dios a través de una convicción clara del Evangelio, un arrepentimiento y fe para salvación. Si no tienes eso, todo lo demás es plástico y estético. Puedes tenerlo todo, y si no tienes al Hijo, absolutamente no tienes nada. Puedes aparentar tener la vida más exitosa, y si no tienes a Cristo, mi hermano, eres el fracasado más grande que hay. Famoso predicador llamado Jim Elliot, leyendo sobre este pasaje, dijo estas palabras: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Qué tú puedes atesorar aquí en la tierra? ¿Qué exactamente tú puedes ganar aquí en la tierra? Como mencionábamos recientemente, aquella famosa premisa de la gente cuando dice, cuando yo llegue al Evangelio, yo lo voy a hacer de verdad. Lo mencionamos el domingo pasado. Gente que usted la ve bajo la premisa de no, es que esa iglesia está llena de hipócritas. ¿Usted ha oído decir eso de gente respecto de la iglesia? No, pero la iglesia es una... Pero el Pastor José. No. El día que yo entre, yo no sé usted, pero el día que yo entre a la iglesia, ese día es para nunca salir. Cinta negra en taekwondo, el que acaba de decir eso. El que más sabe, Super Saiyajin 28. El gurú más grande de todas las filosofías, la escuela socrática, platónica y aristotélica juntas, conjugadas todas. Yo nunca. Es que yo no puedo ser como Luis Fernando, esa lacra. Él va a la iglesia a vocear nada más. Yo cuando entro a la iglesia es ahí. Porque yo sí. Yo soy una persona de compromiso. Me está riendo Luis Fernando, él sabe que yo estoy hablando. Mire, mi hermano, y ese tipo de premisas nos enseñan a nosotros claramente cómo está el corazón del hombre, cómo lo describe radiográficamente toda la carta a los romanos. Está totalmente dañado. Escuchaba a mi hermano Johnny mientras oraba y decía, Señor, tú que ves nuestro corazón lleno de maldad, literalmente. Recuerde como dijo aquel predicador, una sana doctrina es aquella que exalta a Cristo y derrumba al pecador.
vendré a los pies de Cristo en aquel día. Si tú supieras que no es tu decisión, es una decisión de Cristo que tú vengas a Él. Y ya el hecho de que tú estés expuesto al Evangelio te hace a ti una persona capaz de hoy tener un encuentro genuino con Jesús. ¿Qué es lo más importante de la historia del paralítico? Interesantemente, no es el paralítico. Interesantemente, ni siquiera es el discurso. Recuerde que lo que Jesús está apuntando es autoridad, autoridad, autoridad. Jesús ha demostrado catedráticamente lo que es autoridad. Sin embargo, cuando nos topamos en los detalles de este pasaje precisamente, no podemos eludir la importancia que Jesús le atribuye al perdón de los pecados, que solo Dios puede hacer. Tú que estás aquí hoy, que vienes o por primera vez, o que vienes constantemente y todavía no has dado ese paso, porque dices, yo lo voy a dar, pero un día, cuando yo arregle aquellos negocios que tengo, cuando yo deje aquella muchacha que tengo, o cuando yo resuelva, mire pastor, deme un mes. Parece que lo tuvieras todo fríamente calculado, y no es así. No sabes exactamente lo que estás haciendo. Exponernos al mensaje del Evangelio es la responsabilidad que todos tenemos. Tú invitar a alguien a la iglesia es una responsabilidad monumental que todo creyente debe asumir. Siempre seremos discípulos en crecimiento. Nunca habrá un grado donde nos graduemos summa cum laude del cristianismo. Mientras haya aliento en nosotros y respiro en nosotros, debemos proclamar las verdades del Evangelio siempre. Mi hermano, cada oportunidad, cada brecha que se abre es para proclamar la verdad del Evangelio. En tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. Y es hacer como hizo esa compañía de amigos que llevaron a este paralítico a los pies de Jesús. Y Jesús hizo lo más importante, el milagro más grande, la salvación. Yo quiero finalizar con esta reflexión. Mañana te vas a tener que presentar al Señor. Una de las cosas que yo pienso es el día en que partamos. ¿Cómo será ese proceso? Estuve en el funeral de un amigo recientemente, del colegio, y eso me dejó reflexivo, porque cuando usted comienza a ver que los amigos suyos de promoción comienzan a morirse, que se murió joven y la gente dice se fue a destiempo, el punto es que se murió. Y usted comienza a reflexionar en estas cosas y usted dice definitivamente mañana nos vamos. En ese instante donde no valdrán los títulos, donde las cuentas bancarias no valdrán, donde las relaciones políticas no valdrán, es en ese momento, hermano, donde lo único que va a valer es esa palabra que Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí no habrá ni tribu, ni raza, ni lengua, ni color, ni abolengos, ni generaciones. Allá habrán personas que, como se enterraban aquellos primeros cristianos hasta el siglo IV finales, en estas catacumbas, con esas inscripciones, descansó en paz. No importa que lo decapitaran, como al Papa Sixto oficiando una Eucaristía en plena catacumba, llegan los oficiales, lo decapitan y dice la inscripción en la catacumba: descansó. Es que percibían la muerte con otros lentes. Es que para ellos, igual que para Pablo, el morir era ganancia porque era en Cristo. A ti que estás aquí en esta noche,
deseamos y oramos que el morir sea ganancia. Y tú, cristiano que estás aquí, que te congregas firmemente en esta iglesia, pero que tienes una vida que no ha sido descifrada por el Evangelio, hermano, toma una decisión genuina. Toma una decisión genuina. No hay nada mejor que conocer y abrazar el Evangelio. Pero eso no es una promesa de que todo te va a salir bien. Al contrario, todo puede venirse abajo instantáneamente. Pero como dijo aquel predicador, teólogo Jerry Bridges, nunca vas a estar tan lejos en medio de tus éxitos que no necesites la gracia de Dios. Pero nunca estarás tan ahogado en problemas que la gracia de Dios no te alcance. Hermano y hermana, amigo que estás aquí, lo que necesitas es la gracia de Dios. Lo que necesitas es el Evangelio de Jesucristo. No necesitas sanarte ahora mismo. Si te sanas, lo vamos a celebrar gloriosamente y te disfrutaremos todo el tiempo que mores aquí en la tierra. Pero lo más hermoso es que mañana te puedas mudar de esta tierra a la habitación celestial, y eso solo el Evangelio lo produce. Solo el Evangelio te da esa certeza de que aun cuando ande por valles y sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque ahí cuando nadie estará, Él estará. Él estará. Y entonces su vara y su callado, el buen pastor, el obispo de las almas, como dice Pedro en el capítulo 5 de la primera epístola, Él estará conmigo. Él pastoreará mi alma. Él me llevará por el umbral de la muerte, de lo desconocido, al lugar de paz. Y en mi epitafio yo quiero que digan también: era psicótico y neurótico, pero descansó en paz. Descansó en paz. ¿Y sabe lo que produce la paz? El Evangelio. A paz nos llamó el Señor. A paz nos llamó el Señor. ¿Sabes lo que me dijo una persona muy adinerada, multimillonaria, hermanos, en dólares? Me dijo a mí: ¿qué puedo hacer para tener paz? Y yo le decía: solo Cristo da la paz. Solo Cristo da la paz. Solo Cristo da la paz. Yo quiero pedirte que estemos sobre nuestros pies. Quiero pedirte brevemente que cierres tus ojos un momento. Y tú que estás aquí en esta noche y nos visitas, y no has conocido a Jesucristo, y es como Pablo dice, y no has sido conocido por Cristo. Tú que nos visitas hoy y has oído este mensaje de la palabra de Dios, así como el paralítico, algún amigo, alguna amiga que te trajo y dijo: tienes que ir hoy, porque Jesús va a estar en la casa. Y aunque no te lo haya dicho de esa manera, en su casa Jesús siempre está. Te invitaron hoy a la congregación y viniste, aún con un clima tan desagradable. La invitación está ahí. Si quisieras arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo para la eternidad, si quisieras depositar tu corazón en Cristo y ser un cristiano y entregarle toda tu vida a Jesús, no una parte de ella, toda tu vida, y que Él haga con tu vida como a Él le plazca, que le entregues tu voluntad. Si tú quisieras tomar esa decisión hoy, ahí donde tú estás, yo te voy a invitar a que tú ores conmigo y que tú puedas repetir esta oración de corazón. Si lo vas a hacer de corazón, si no, no andamos coleccionando caras ni números, no nos interesa. Solo si tú vas a orar de corazón y le vas a decir: Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. En mis fuerzas no puedo, pero quiero depositar mi confianza en ti para salvación. Si tú eres esa persona ahí donde estás en tu asiento, yo quiero que repitas esta oración por mí para conducirte de una manera bíblica en este proceso. Así que ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Dice así: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora
yo te entrego mi corazón. Yo te confieso como el Hijo de Dios, como Dios. Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados. Te pido que me limpies de pecado. Y te pido que me ayudes a poner mi confianza por la eternidad en ti. Que el día en que esté ausente a este mundo, pueda estar presente a ti. Esto te lo pido en Jesucristo. Amén. Así con tus ojos cerrados, solo por respeto. Si tú hiciste esa oración,